Ay, muchas gracias, muchas gracias. Em, bueno, voy a empezar por el principio. Cuando me pidieron que eligiera un tema para hacer en este webinar, dije, bueno, en realidad voy a empezar por el título de este diplomado, que tiene que ver con terapia breve. ¿Qué quiere decir entonces breve? ¿Por qué hablamos de terapia breve? Si hablamos de terapia breve, estamos oponiéndola a terapia larga, a terapia de largo tiempo. ¿Qué significa que una terapia sea breve? Entonces, lo primero que quiero decir es que en las terapias breves, el factor tiempo se nos impone desde el principio, a diferencia de terapias como las psicodinámicas, que no tienen ningún tipo de límite puesto desde el inicio. En las terapias breves, generalmente tratamos de concebir un tiempo durante el cual esta terapia se va a desarrollar. Y entonces podemos preguntarnos qué lugar ocupa el tiempo en la psicoterapia. Porque muchas veces los terapeutas partimos con una idea casi inconsciente del tiempo. Bueno, yo voy a empezar a trabajar y voy a ver cuánto tiempo nos lleva esto, pero no es raro que los pacientes, cada vez más, nos pregunten, bueno, pero ¿y usted qué idea tiene de cuánto tiempo puedo estar yo en terapia? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para trabajar esto que yo quiero trabajar? Entonces, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de frecuencia semanal o mensual, duración de cada sesión. Estamos hablando de una duración del proceso en general, pero cabe que entonces nos preguntemos, ¿y quién fija estos tiempos? ¿Quién dice si la terapia va a durar 3 meses, 6 sesiones o 2 años? ¿Cómo se contesta esa pregunta? No es fácil. En general, yo diría, tanto el terapeuta como el paciente son los que tienen que ir definiendo los tiempos de la terapia. Ustedes pueden preguntarse, ¿para qué es necesario fijar un tiempo? Y ahí es donde nos encontramos con distintos tipos de respuestas y con distintos estilos terapéuticos y con distintos marcos conceptuales de las psicoterapias. No es que sea obligatorio fijar tiempos. Si fijamos un encuadre que generalmente tiene que ver con los tiempos de una sesión o con la cantidad de sesiones semanales, pero también es cierto que en la actualidad, por el tipo de trabajo que muchos de nosotros tenemos, por las limitaciones económicas que existen, por lo que las ISAPRES solventan en general como pagos de psicoterapias, se nos van fijando cada vez más límites a la duración de las psicoterapias. Esto es un
vaivén que estamos teniendo, porque no lo fijamos nosotros. Muchas veces los que trabajamos en instituciones recibimos indicaciones que dicen, usted tiene para trabajar con cada paciente 10 sesiones. Si en 10 sesiones usted hará lo que pueda en 10 sesiones. Y por ahí muchos de nosotros cuando nos ponen estos límites nos sentimos muy incómodos porque sabemos que en 10 sesiones no vamos a tener el espacio-tiempo como para abordar lo que el paciente nos trae. Pero precisamente en esto trabajamos durante el diplomado, en saber cuáles son las maneras en las que podemos trabajar para ajustarnos a estos tiempos que se nos imponen muchas veces desde afuera. ¿Quiénes o qué características, diría yo, tienen que tener los terapeutas para saber, aprender, trabajar en psicoterapia breve? No es fácil. A mí muchas veces me han dicho a lo largo de mi carrera, uy, seguramente es más fácil trabajar con psicoterapias breves que con psicoterapias prolongadas. Y yo creo exactamente lo inverso. Es decir, me parece que trabajar con psicoterapias breves exige de los terapeutas una cantidad de condiciones. Y entonces les quiero hablar un poquito de eso, de cuáles son las características que me parece que cada uno tiene que desarrollar para poder trabajar en psicoterapia breve. Por ejemplo, la primera habilidad que seguro hay que tener tiene que ver con saber poner un foco en el trabajo con los pacientes. Si nosotros no aprendemos eso desde el inicio, lo que va a pasar es que nos dispersemos, que un paciente nos empiece a hablar y se entretenga él mismo con su propia historia, o nos entretengamos nosotros y empecemos con más preguntas y más preguntas y más indagaciones, pero resulta que al final de la primera entrevista, cuando nos quedamos solos, nos damos cuenta que si nos preguntamos, ¿para qué consulta este paciente? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué me está pidiendo? Resulta que no podemos decir una frase. Entonces, es muy, muy importante el entrenamiento en esto de saber focalizar. Y para saber focalizar, resulta que también tenemos que aprender a ponerle límites al paciente. También tenemos que aprender a decir, por ejemplo, sí, yo comprendo la importancia de esto que usted me está relatando en relación a su historia familiar, pero déjeme quedarme un poquito más en el presente y le voy a hacer una pregunta que me quedó dando vueltas en relación a lo que lo trae aquí. Y entonces yo hago una intervención donde lo estoy invitando al paciente a que vuelva al aquí y a la hora y que trate él de centrarse en cuál es el problema que lo trae a la terapia. Gran parte del resultado de la terapia a lo largo del tiempo que se pacte depende de esta primera entrevista y de que en esta primera entrevista estén bien claros cuáles son las metas que tanto el paciente como el terapeuta conjuntamente se ponen.
no es una entrevista de acumulación de datos biográficos, como muchas veces solemos hacer. Tenemos que tener claro, primero de todo, a qué viene esa persona, qué nos está pidiendo. Y hacer las preguntas pertinentes a eso que nos está pidiendo, no a toda la historia de su vida. Tenemos que resistir esa tentación. Y esa es una habilidad que vamos desarrollando a lo largo del tiempo, porque no es fácil poder parar a una persona y decir, sí, sí, ya entendí, a ver, volvamos a esto otro. No es fácil. En general es mucho más cómodo sentarse en una silla y dejarlo hablar al paciente o cliente, y que hable todo lo que quiera, pero resulta que en este marco referencial en el que vamos a trabajar y al que me estoy refiriendo, no es esa la postura de un terapeuta en psicoterapia breve, no es sentarse y dejar que el paciente asocie libremente, sino que es un rol mucho más activo, el del terapeuta, muy preguntón, donde el terapeuta tiene que animarse a interrumpir, a volver para atrás, a preguntar algo que no le quedó claro, y a poder ir creando con esa persona no solo la alianza terapéutica de la que todos conocemos en cualquier tipo de terapia, sino un tipo de alianza que es bien particular en este formato y con este modelo, que tiene que ver con hacerlo sentir al paciente que es tanto él como el terapeuta son compañeros de viaje, que van a iniciar un viaje donde el terapeuta tiene ciertas herramientas, pero el paciente tiene conocimientos de sí mismo y de lo que le pasa, y que entre uno y otro van a tener que ir armando un diálogo que sea lo más horizontal posible, sin que el terapeuta se ponga en un lugar de sabio que tiene todo claro, sino que sabe establecer un diálogo donde le puede ir preguntando al paciente, bueno, ¿y usted qué piensa de esto que yo le acabo de decir? ¿Está de acuerdo? ¿Cómo lo ve? Y donde se le da un espacio de inclusión al paciente, de manera tal de que sea el paciente el que vaya descubriendo los propios recursos que tiene y que no se había dado cuenta que tenía. Esto exige crear un vínculo de cercanía, de comodidad con los pacientes, no de distancia y de postura de profesor universitario o profesora universitaria. No, es al revés. Esto nos exige tener una actitud de comprensión, de empatía, de cercanía y de ir permanentemente chequeando con cada paciente cómo vamos en este camino que emprendimos juntos. ¿Vamos bien? ¿Te acomoda esto? ¿Hay algo que quisieras que cambiemos? Muchas veces respecto también
de los tiempos en terapia, podemos ir haciendo este cotejo, ¿no? Te anda, te sirve esta frecuencia, ¿te parecen cortas las sesiones? ¿Te parecen muy largas? ¿Preferirías que nos viéramos 2 veces a la semana o 1 vez al mes? Este tipo de intervenciones, donde uno le da el espacio al paciente para que el paciente también vaya evaluando y vaya diciendo cómo se siente dentro del formato que nosotros le proponemos, es fundamental para la creación de un vínculo de compañerismo, de comodidad. Y cuando digo de comodidad, no me refiero solamente para los pacientes, me refiero también a un vínculo de comodidad para nosotros y nosotras como terapeutas. Es muy importante que nosotros nos sintamos cómodos, contentos y contentas en nuestro quehacer. Entonces, si hay algo que empieza a pasar con un paciente que no nos hace sentir que por ahí no estamos en el formato mejor para el trabajo con esa persona, poder plantearlo directamente, poder decir, yo siento esto, ¿y a ti qué te pasa con esta frecuencia o con esta manera de trabajar que yo te propongo? Y esta ruptura, diría yo, de la formalidad, de la distancia académica, acerca mucho a la persona y nos permite trabajar mucho mejor, además de que a nosotros y nosotras nos permite sentirnos más cómodos y sueltos y contentos con lo que estamos haciendo. Y dentro de las habilidades que también tenemos que desarrollar como terapeutas en terapia breve, tenemos que tolerar, como en cualquier terapia, pero en estas mucho más, tolerar la frustración, porque muchas veces nos proponemos con los pacientes cosas a las que no arribamos, que no llegamos a cumplir los objetivos, y eso no solo frustra a los pacientes, nos frustra a nosotros. Entonces tenemos que ser también capaces de lidiar con la frustración. También tenemos que, y esto es muy importante, ¿no? Tener un buen trabajo de nuestra propia omnipotencia, es decir, saber que hacemos lo que podemos, y lo mejor que podemos, pero que eso no nos garantiza que seamos puédelo todo, y que la omnipotencia es un mal compañero, es decir, que en cuanto nos sentimos que nos estamos yendo para el lado de querer lograr todo, tenemos que decir, un momentito, me estoy pasando de la raya. Y lo otro que también tenemos que aprender cuando hacemos terapia breve es a saber despedirnos. Porque cuando hacemos un cierre con un paciente con el cual hacemos una evaluación, llegamos al final, aceptamos que logramos lo que logramos, tenemos que poder soltar al paciente, tenemos que poder decirle, bueno, tarea cumplida. Y este es otro punto que muchas veces los terapeutas tienen dificultades, es decir, que se quedan como reteniendo a los pacientes sin aceptar que por ahí
lo que buscaban, lo que se proponían el terapeuta y el paciente cuando iniciaron la terapia, se cumplió, ya está, y que no hay por qué eternizarla ni prolongarla innecesariamente. Bueno, yo les acabo de resumir muy rápidamente lo que yo considero que son habilidades fundamentales para poder trabajar en terapias breves. No todas las personas, me refiero a los terapeutas, se sienten cómodas dentro de este esquema. Hay gente que no le gusta trabajar con plazos, hay gente que no le anda a trabajar con objetivos, hay gente que le cuesta mucho focalizarse y decir, a ver, no nos vayamos por las ramas. Hay mucha gente que se enreda con la idea de que si uno no va al fondo más profundo de los problemas, entonces eso no es terapia. Y entonces se enredan con las preguntas acerca de, bueno, pero solucionamos esto, pero y entonces si esto me vuelve a pasar, o además de esto me pasa esta otra cosa, pero esta otra cosa no la tratamos, entonces, ¿qué clase de terapia es esta? Si enfocamos y tratamos esta, pero no esta otra. Bueno, todos esos temas son temas de debate y temas que nosotros tratamos en las clases del diplomado sobre muchos de estos temas, porque efectivamente forman parte del adiestramiento adecuado en ser un terapeuta que trabaja con objetivos limitados. Les voy a poner un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora. Hace mucho tiempo en Buenos Aires, yo atendía a una paciente, miembro de una familia árabe, una familia numerosa, su marido eran un montón de hermanos, y ella siempre me hablaba de problemas que había entre los suegros, en la pareja de los suegros. Pero un día me cuenta que la suegra, bueno, que hay un lío bárbaro en la familia, porque resulta que la suegra una mañana que tenía en ese momento 80 años, tomó un bolsito con su ropa y se fue de la casa. Y que entonces estaban todos escandalizados, todos los hijos horrorizados, el padre que gritaba que la traigan. Ella se había ido a la casa de un hijo que era el único que la aceptó así. Le dijo, bueno, quédate unos días acá, mamá. Entonces, mi paciente, que era nuera de esta señora, me pidió si yo la podía ver a su suegra. Resulta que yo le dije que sí, que cómo no, y la trajo a la señora. Y resulta que esta señora era una señora típica mujer aterrada por el marido, que estaba muy acostumbrada a que él fuera como el dueño de la tribu, a que él la mandara, a que él le gritara, a que él, bueno, toda una historia de maltrato a lo largo de la vida. Incluso ella una vez le había hecho una denuncia que finalmente no fructificó, una denuncia en la policía, porque no se animó a sostenerla. Bueno, era conocido el tema de la violencia entre ellos dos por parte de los hijos. Entonces ella, por supuesto que era una señora que jamás había ido a terapia, ni sabía lo que era una terapia, ni
nada, ella por la confianza con la nuera le había dicho que la iba a llevar a una doctora para que le escuchara y le dijera qué podía hacer. Así fue como yo la recibí. Y entonces, después de escucharla, la historia esta de cómo se había ido, de cómo había sido la escena donde ella agarró su bolsito y se fue, porque ella el bolsito lo tenía preparado desde hacía 3 días, y fue en el desayuno del día que se fue, cuando él le tiró una chancleta por la cabeza porque, no sé, la leche estaba tibia, ella no dijo nada, se dio vuelta, no le dijo nada a él, agarró el bolsito y se fue. Y ahora no sabía qué hacer. Entonces, a mí se me ocurre la siguiente frase. Me parece, le dije, que usted, fulanita, lo que necesita son unas vacaciones. Y ella se quedó mirándome y me dijo, me parece que tiene mucha razón, doctora. Entonces yo le dije, bueno, entonces vamos a planear, usted con sus hijos, cómo van a ser esas vacaciones. Y lo que usted les va a decir a sus hijos es que la doctora lo que le indicó fueron vacaciones. Por supuesto que eran vacaciones del marido. Bueno, muchos años después la señora seguía de vacaciones. O sea, el efecto de esa frase fue potentísimo. Ella me contaba después su nuera, ¿no? Yo no la vi más a la señora, la vi esa sola sesión. Y mi intervención fue, me parece que lo que usted necesita son unas vacaciones. Y fue tan potente el efecto de esa frase que la señora salió de ahí y me contaba la nuera que cada vez que alguien le preguntaba, bueno, pero ¿y cuándo vas a volver a tu casa? Porque tu marido está enojado y quiere que vuelvas. Ella decía, por ahora estoy de vacaciones. La doctora me dijo que necesito vacaciones. Y la terapia fue esa. Entonces, se me ocurre que este es un ejemplo que les muestra cómo lo más importante es captar bien cuál es el motivo de consulta de la persona a la que atendemos, en qué nos está pidiendo ayuda, para qué espera de nosotros como terapeutas. Y para todo esto existen muchas técnicas dentro de las terapias breves y muchos modelos de trabajo, no uno solo, pero que todos sostienen este mismo formato, que es una muy buena conexión con el motivo de consulta, un muy buen acuerdo con los pacientes en relación a qué vienen a pedirnos, no meterse en un camino de irse por las ramas y entonces empezar a trabajar, porque yo podría con esta señora, no sé,
haberle dicho, y si su mamá viviera, ¿qué le diría de que usted se fue de su casa? ¿O cómo era su mamá? ¿O cómo fue usted de chica? Me podría haber metido por muchos lados. Sin embargo, yo lo que tenía claro era qué tenía que lograr con ella en esa situación. Y punto. Y eso implica, entonces, que nosotros como terapeutas tengamos claro nuestros límites. Como les decía, no llenarnos de omnipotencia y decir, bueno, esto es lo que yo puedo hacer por ahora y en este momento. Puede ser que más adelante esta persona le pase otra cosa y quiera volver a verme para preguntarme por otro problema. Pero el que fijamos y el que nos quedó claro y por el que partimos, ese será el inicio de la relación. Y eso tiene que ver con el nombre breve. No depende tanto de si trabajamos 3 sesiones, 1 o 10 o 2 meses, sino dentro de un marco que es un marco de límites en el tiempo, no una terapia sin límites o una terapia eterna, o una terapia donde nos vamos a averiguar por el pasado del paciente rigurosamente y hasta donde lleguemos. ¿Les quedó claro lo que les transmití? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Aprovechen ahora porque le tengo que dejar mi turno a Germán. Ana María, las preguntas van a quedar, o los comentarios, digamos, van a ir quedando en el chat, porque Perfecto. no se abren los micrófonos, porque si no es un lío con la cantidad de personas. Pero hay muy claridad, digamos, comentarios muy claros respecto a lo que has estado brindando hasta ahora. Solamente Catherine dice acá, y si ese mismo paciente pide ir hacia el pasado, ¿la derivo? ¿Le explico mi método de trabajo y le explico los límites? Pregunta. Y Giselle Rogel dice, ¿y la alianza terapéutica? Por supuesto que cada paciente es cada paciente, ¿no? Si cerramos con un paciente logrando un objetivo y ese paciente nos dice, a mí ahora me gustaría trabajar sobre otro aspecto de mi vida o sobre otra dificultad que tengo y que no la puedo resolver solo, partimos de nuevo. Es decir, empezamos con el mismo modelo, es decir, le preguntamos cuál es el problema, por qué es un problema para él, cuál sería, qué sería lo que le pasaría si solucionase ese problema, y definimos otro foco. En todo esto, la flexibilidad que podemos tener como terapeutas es fundamental. Es decir, no quiere decir que si acordamos cerrar con un tema y lo logramos y el paciente nos pide trabajar sobre otro, nosotros nos vamos a poner obtusos y vamos a decir no, porque ya cerramos. Pero sí partimos de nuevo con el mismo interrogatorio, la misma curiosidad por entender qué es lo que quiere trabajar ahora y teniendo en cuenta mucho que eso no sea usado para prolongar innecesariamente una relación. ¿Ok? Tengo más acá, una más. ¿Hasta qué cantidad de sesiones se considera terapia breve? Pregunta Silvia. Y Camila dice, se entiende que depende mucho del motivo de consulta de la persona y su rango etario el éxito de esa terapia, pero según su percepción, ¿esta terapia es útil en adolescentes?
Bueno, primero lo primero. ¿Hasta qué cantidad de sesiones se considera terapia breve? Es un tema muy relativo y muy discutido. Hay muchos autores diversos que consideran que terapia breve es una terapia que no pasa de 10 sesiones. Hay autores que consideran que una terapia breve puede tener 3 meses de sesiones. Hay terapeutas que definen en función del paciente y del motivo de consulta qué podría ser una terapia breve. Obviamente cada uno de nosotros tiene además criterios diagnósticos, o sea, si a nosotros nos viene a ver una persona que tiene un problema sumamente difícil, que nosotros sabemos que no nos sirve tener 3 sesiones para resolver ese problema, diremos que esa persona no es un paciente indicado para hacer una terapia breve de este tipo. Entonces, depende de los criterios del terapeuta, depende de los motivos de consulta y depende de los marcos referenciales también de cada terapeuta. Cuando cada terapeuta también percibe que el tema se agotó. ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta, espérame que se me fue todo para arriba. Ya, se entiende, a ver. Se entiende que depende mucho del motivo de consulta de la persona y su rango etario el éxito de esta terapia, pero según su percepción, ¿esta terapia es útil en adolescentes? Ah, cierto. Utilísima. O sea, yo les diría que los adolescentes son muchas veces los más resistentes a las terapias. Entonces, llevarlos o instalarlos en una terapia de largo plazo No puedo generalmente escucharte, Carita. termina con fracaso, porque cada vez que tienen que ir a una sesión, digo, uy, tengo que ir otra vez a la psicóloga, uy, ¿no? Y entonces, con los adolescentes funciona muy, muy Y no ven bien los el tema horarios, de... no ven... ¿Cómo? No, te iba a decir... Bueno, no, dale, dale. El tema de objetivos limitados, es decir, uno los seduce mucho diciéndole, no, mira, yo no te quiero tener aquí 6 meses, así que vamos a trabajar sobre esto. Eso contribuye a crear una alianza mucho más factiblemente que si el adolescente pregunta, pero ¿y esto cuánto va a durar? Y uno dice, ah, no sé cuánto va a durar, puede durar mucho. Ahí lo perdemos. Es bastante habitual que pase eso con adolescentes, porque son mucho más impacientes. Así que Ya, y sí. la última que te voy a hacer porque me llegó esta última pregunta, que está buena. Quizás Germán ahí puede ayudarnos también. Dice, imagino que la terapia breve puede tratar solo algunas temáticas. Por ejemplo, pienso en un tema de trauma complejo o alguna temática más arraigada a su pasado. Debe ser difícil proponer una terapia breve, dice Paula Rodríguez. Mm, Está como esta cosa entre el trauma que es a largo plazo, digamos, y la terapia breve que es corto plazo. mm. Sí, yo desde mí, no sé qué piensas tú, Germán, pero desde mí, yo creo que mucho depende de la capacidad de focalización del terapeuta, de cómo el terapeuta va pudiendo ir haciendo como un hilván entre lo que la persona cuenta del hoy y su relación con ese trauma complejo que tiene. No necesariamente puede ser también un trauma. Me acabo de acordar que, por ejemplo, yo trabajo mucho con orientación vocacional. Y la orientación vocacional, hecha como la solemos hacer en Buenos Aires, es una terapia breve, porque lo que recibimos son adolescentes que vienen con la pregunta, ¿qué puedo estudiar?
y uno parte de ahí para derivar la pregunta a otra pregunta que es ¿quién quiero ser? Y en ese ir de ¿qué puedo estudiar? ¿A quién quiero ser? Todos los temas del pasado indudablemente influyen, pero yo no les hago espacio salvo a través de juegos y de ejercicios específicos para eso. Entonces, habría que ver, y habría que ver de qué trauma se trata, cómo trabaja ese terapeuta los traumas, si entra dentro de su especialidad también el hecho de trabajar con traumas. Bueno, estamos bien, está bueno igual. Bueno, si quieres puedes... Sí, dime. No, Nada, no sé si puedo quería saber intervenir si ahí. Germán quería decir algo. Ah, bueno, dale, Germán, sí, te corté justito. Claro, no. Sí, la verdad es que, nada, primero coincidir un montón con lo que has mencionado previamente, Ana María, y después que también entender que frente a lo que hoy implica hacer psicoterapia y que buscamos cada vez ser menos restrictivos en cuanto a las propias reglas que uno ha puesto, ¿no? de cada modelo psicoterapéutico, y eso uno lo puede ver, creo que en varios enfoques, cómo han ido evolucionando. La terapia breve hace lo mismo. Entonces, es cierto, típicamente una terapia breve se habla de 10, de 12, 15 sesiones, pero hoy entendemos que hacer terapia breve frente a un montón de problemáticas que pueden ser muy complejas implica ofrecer al consultante cambios en poco tiempo, que no significa que toda la situación esté resuelta, pero sí una persona que llega a la terapia y que pueda tener esa tranquilidad de que en la medida en que se van generando los acuerdos, se genera la relación terapéutica, se trabaja en relación a objetivos, entonces pueden comenzar a llegar cambios desde las primeras semanas. Y eso ya es hacer terapia breve. Ahora entiendo que hay situaciones como el trauma complejo, como los trastornos de personalidad, no sé, pacientes que están bajo tratamientos psiquiátricos, uno sabe que por la naturaleza misma de la situación no podemos hablar de 8 o 10 sesiones ni de 3 meses de terapia, sino que uno entiende que la terapia se va a alargar, pero no significa que estemos estáticos durante 3 meses ni estáticos durante 10 sesiones, sino que realmente habrá movimiento durante el proceso. Y por supuesto, qué tanto se pueda alargar ya va a depender propiamente de lo que se vaya acordando con cada consultante. Justamente en la parte final del diplomado, entendiendo esta situación, tenemos terapia breve del abuso sexual, terapia breve en el trauma complejo, la regulación emocional y terapia breve del trastorno límite de personalidad, justamente siendo estas características clínicas, estas situaciones clínicas que muchas veces se salen de eso típicamente breve, pero que, insisto, no significa que nos mantengamos estáticos durante mucho tiempo con ellos, sino que realmente podemos generar cambios. En un principio que, por supuesto, ahí el gran desafío terapéutico se convierte en mantener eso que se ha conseguido, que se consolide y que entonces pueda formar parte del nuevo equilibrio de la persona. No sé ahí si me he dado a entender en esto y si contesto, ya no vi quién era la persona de la pregunta, pero, Paola, no sé si te contesto con eso. Bueno, ok. Ana María, te quiero agradecer como siempre la ocasión de que nos hayas podido brindar este espacio. Muy rico porque igual ahí me preguntaron mucho también y veo ahí que siguen preguntas y todo. Así que muchísimas gracias para ti, Ana María. Nos vamos a ver también en el mes de marzo cuando empezamos con este diplomado de terapia breve. Y nada, si quieres después quedarte ahí leyendo algunos comentarios, no hay ningún problema, pero te agradezco enormemente estar acá junto a nosotros. Bueno, gracias a todos. Gracias. Dame un segundito, Germán, que voy a parar la grabación.